Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes, esperando en Dios que hayan pasado un muy bonito inicio de semana. Estamos en día martes, agradecidos con Dios por el don de la vida y porque están nuevamente en nuestro programa de todos los martes, Diálogos de Nuestra Tierra. En este su canal, Tabandú, gracias por estar sintonizándonos, es un placer para nosotros entrar hasta sus hogares. Este canal es para ustedes, este canal es para que se vaya difundiendo. Todos ustedes véanlo con mucho orgullo porque es claramente de Zamora y los alcances se están dando por toda la región aquí cercana. Un saludo a nuestra gente de aquí de Tangancícuaro, de Chilchota, de Los Reyes, todo donde nuestra señal de TV Rey, de Ilox, alcanza a llegar. Pues estamos aquí reunidos otra vez, vamos a tratar un tema de vital importancia, un tema que está aquejando a nuestra sociedad y que hoy en día ya nos está viendo de una manera prudente, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la gente se está desligando de las cosas que en realidad valen la pena. El tema que vamos a tratar en este día, traemos a un invitado que nos honra con su presencia, va a ser el tema de la filosofía actual. ¿Qué es la filosofía? ¿Por qué? Porque muchas personas vamos caminando por el mundo sin preguntarnos muchas veces cuestiones realmente que nos hacen ser humanos, que nos hacen ser personas. Por eso estamos muy contentos de estar compartiendo este momento con ustedes, con el licenciado en Filosofía y Psicología, el licenciado Ezequiel Romero Vázquez. Un gusto, Ezequiel, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros estos momentitos. Claro que sí. Fue complicado dar contigo, pero lo bueno que ya te tenemos. Bueno, aquí estamos a la orden. Y vamos a platicar con nuestro querido amigo Ezequiel, profesor Ezequiel, esto del tema de la filosofía. Vamos a presentar a nuestro querido amigo Ezequiel. Es licenciado en Filosofía, licenciado en Psicología de la Universidad de Zamora. Lleva 13 años prestando sus servicios en el colegio aquí de Zamora, 1 de Mayo. También ha sido profesor de griego y de latín. Y pues muchas cosas más que aquí en este papelito no quedarían por resolver, pero aquí lo tenemos. Ezequiel, ¿cómo podemos comenzar este tema con todos nuestros televidentes abordando el tema de la filosofía? Este amor por la sabiduría. Pues precisamente primero por definir. Sócrates insistía mucho, filósofo griego, en definir las cosas de acuerdo a su naturaleza. Y algo muy impresionante y muy padre de Sócrates precisamente era que él decía, vamos definiendo y poniéndole un nombre a cada cosa. Y empezamos por hablar de filosofía, cuando vamos a la clase con los chavos, adolescentes, de entre 14 y 18 años, y empezamos a plantear algunas preguntas elementales que tú comentabas al inicio. Decimos, ¿qué se entiende por filosofía? Generalmente viene a nuestra mente una imagen un poco burda, ¿de qué? De un tipo con lentes, una coleta de caballo, sí, en ocasiones con barba. Medio hipioso. Medio hipioso, y con un montón de libros. Y que a lo mejor te empieza a hablar, y como Charlie Brown, cuando escuchaba a su maestra, que hablaba y guau, 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 y decía, no le entiendo. Y entonces llegamos a tener la concepción de que filosofía precisamente es algo que no está a nuestro alcance. Algo difícil, palabras rebuscadas, palabras domingueras. Sí, pero claro. Eso no es la filosofía. La filosofía surge con el mismo ser humano. ¿Cuándo? No tiene una fecha exacta. Sí hay un registro de pensadores, pero ¿cuándo surge la filosofía como tal? Cuando el ser humano adquiere esa capacidad. ¿Qué capacidad? La toma de conciencia de sí mismo, de su entorno. Capacidad que los animales propios de la naturaleza no poseen y que el ser humano sí desarrolló a través de la evolución. Y entonces viene una parte donde el hombre empieza a explorar, empieza a conocer y llega a un punto en el cual toma esa conciencia de todo eso que le rodea. Y precisamente es el momento en el cual nace la filosofía. Ya en Grecia se le da ese nombre precisamente. Hablando de las etimologías, el filósofo pues es el filos, aquel que ama, aquel que le agrada, aquel que le gusta. El amigo, el amante. Exactamente. Y de la sofía o la sofé, que es la sabiduría. Nosotros tenemos el concepto sabiduría, derivado del latín, que es el verbo sapere,
Tú tomas aquel alimento delicioso y lo vas a saborear, lo degustas. Ah, mira. Y es un acto en el cual tú colocas tus 5 sentidos en eso que estás realizando. Y cuando lo pruebas, lo disfrutas totalmente. Exactamente, y dices, me encanta, sabe rico. Entonces, hablar de sabiduría, precisamente como lo concebían los griegos, más que como un cúmulo de conocimientos sin sentido, sin forma, que no me llevan a nada, era un saborear, un disfrutar, que precisamente lo que iban descubriendo. ¿Cuál es entonces el contexto de la palabra sabiduría? Hablar de saborear, ¿qué? Aquello que conoces, aquello que vives diariamente. Tú te puedes poner con un anciano aquí en la plaza y empiezas a escucharlo hablar y te habla de lo que ha disfrutado de la vida. Y vienen sus dichos y vienen sus formas de expresión, exactamente, donde él resume la forma en que ha conocido la vida. Ya dentro de la filosofía hablamos de su cosmovisión, cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias. O sea, sus circunstancias. Exactamente. Entonces ahí es donde viene a tomar un sentido hablar de la sabiduría y ser un amante de esa sabiduría. Es decir, lo que vas aprendiendo, lo que vas experimentando, lo gozas, lo disfrutas. Y no solamente tener en cuenta que es un cúmulo de libros que tienes o una biblioteca en tu casa y que vas y sacas, bueno, hoy día ya no es tanto, ya es Wikipedia, cosas y la tablet y todo. Exactamente. Ya, libros ya, Ezequiel, se nos están yendo. Exactamente, y eso es parte de lo que estamos comentando. Entonces, ¿qué es la filosofía? El amor a la sabiduría. Carlos Díaz, un filósofo español contemporáneo, precisamente hace esa cuestión y dice, ¿a qué sabe lo que sabes? Y viene como que el juego de palabras. Sí, claro, claro. Si le preguntamos a un muchacho, ¿a qué sabe lo que sabes? Pues inmediatamente dice, ¿cómo que a qué sabes? Si eso no se come, no se degusta. Pero el sentido, el trasfondo es cómo saboreas lo que vas aprendiendo. Y recordemos, el aprendizaje pues es que tú tomes algo y ya no lo sueltes. Y que te sirva para tu vida diaria. Muchas veces la gente piensa que hablar de filosofía es enfadoso. Por lo general, sí, es lo general. Tedioso. Y te tiene una imagen de precisamente un intelectualoide. Porque una persona filósofa como que sí muestra respeto, ¿no? Como que la gente dice, es un filósofo, pero yo no me meto ahí, como que hasta aquí pinto mi línea y mi raya. Exactamente, cuando no debe de ser así. Algunos pensadores modernos dicen, las cosas deben de ser tan sencillas que hasta el más sencillo las debe de comprender. Y precisamente ese es un objetivo de la filosofía. Hubo periodos que hablaremos un poco más adelante donde sí, claro, claro. La filosofía se vuelve inentendible y se vuelve elitista y exclusiva para algunos. Es el caso pues de la filosofía alemana. Decía como una anécdota curiosa y chistosa, un compañero mío que hizo su tesis acerca de Kant. Entonces, pues Kant no es un filósofo fácil de digerir. No, está medio complicado toda su filosofía y doctrina. Está medio complicado. Entonces decía mi compañero de la carrera de filosofía, cuando hizo su ponencia, es muy difícil entender a Kant. A mí me costó mucho trabajo entenderlo. Y todos estábamos, sí, cierto, es correcto. Pero porque tomé todos sus libros en alemán y no sé hablar alemán, por eso se me dificultó. No, pues imagínate. Es algo pues chusco, pero así es. Tú lees a Kant y necesitas mucha preparación y adentrarte. ¿De qué está hablando? Exactamente, te quedas sorprendido de no entiendo qué habla, cuando es sencillo hasta cierto punto lo que postula Kant, pero necesitas todo un proceso. ¿A qué punto quiero ir, Enrique, con esto? Precisamente a que la filosofía no debe de ser tan difícil, tan inalcanzable. Debe ser comprensible para todos. Exactamente, debe ser algo sencillo, para que aquel más sencillo lo pueda captar y lo pueda asimilar. ¿Cuál sería un objetivo de la filosofía? Precisamente el que tú puedas establecer ciertas respuestas a cuestionamientos básicos que se hace el hombre. Cuando hablamos de filosofía, a veces pensamos que la filosofía nos va a dar respuestas, y no, nos va a dar más preguntas, más cuestionamientos. Sí, claro. Se toma la filosofía en parte como madre de las ciencias. ¿Por qué?
¿Filosofía, madre de las ciencias? Madre de todas las ciencias. De todas las ciencias. Algunos científicos metódicos que son del área positivista, que van hacia a lo que es palpable, demostrable, comprobable, medible, cuantificable, dicen, pues la filosofía, ¿cómo? Pues precisamente de la filosofía surgen esas cuestionantes, esas interrogantes, donde empiezas tú a indagar el porqué de las cosas. Sí, sí, sí. ¿Bajo qué lupa? La luz natural de la razón. Es decir, si tú cuando comenzaste el programa habías dicho, gracias a Dios que estamos en... Precisamente ese ser supremo, respetando a las personas en sus ideologías, Sí, claro, claro. ese ser supremo ha dotado al hombre de facultades. Y precisamente ahí es donde surge la filosofía. Porque ¿para qué te otorgó ese ser supremo una inteligencia si no la puedes utilizar? Entonces, sobre las demás criaturas de la naturaleza, si lo quieres ver así, tenemos esa cualidad nosotros, que podemos reflexionar. O sea, nosotros nos damos cuenta de nuestro pensamiento. Exactamente. Podemos decir, ¿cuándo has visto tú que algún animal, un león, una cebra, se quede contemplando el atardecer y diciendo, mira qué hermosa tonalidad de colores? ¡Wow, qué bárbaro! O un oso polar allá en esas regiones viendo las auroras, y poniéndose a reflexionar, ¿qué es lo que produce? ¿Por qué se producen? ¿A qué lleva? Cuando pudiéramos ver, aun cuando hay aves que emiten sus cantos hermosos, componer sinfonías como Bach, Beethoven, Vivaldi, Mozart. Entonces, de ahí precisamente surge la filosofía, de dos cualidades, ¿cuáles son? El asombro y la admiración. Con eso, Ezequiel, con eso vamos a regresar en unos momentitos más a todas las personas que nos están observando. Este tema está muy interesante, tenemos aquí a un maestro de la filosofía y vamos a regresar con este cuestionamiento. La capacidad de asombro y la capacidad de admiración es algo que tiene que estar en todo ser humano. Y ahorita nos va a hablar de eso Ezequiel. En unos momentitos más, volvemos. Noche, ¿te gusta brillar y divertirte? Entonces, este evento es para ti. Este 21 de mayo llega a Zamora y Jacona la Fiesta del Brillo. Ven y vive una noche inolvidable, brillando por la calzada Zamora-Jacona. Los ayuntamientos de Zamora, Jacona y el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario de América te invitan a la gran carrera de 5 kilómetros Nike Neon Run. En Zamora celebramos a nuestros niños, construyendo un mejor presente. Nuestros ancianitos han recibido apoyo en salud, deporte y actividades de recreación. Trabajamos por el orden y el progreso para todos. Gobierno Municipal 2015-2018. En Zamora celebramos a nuestros niños, construyendo un mejor presente. Realizamos festivales, promocionamos el arte, la cultura y nuestras tradiciones. Trabajamos por el orden y progreso para todos. Gobierno Municipal 2015-2018. Exactamente. Sí, es parte. Vamos a regresar aquí a nuestro programa. Están sintonizando Diálogos de Nuestra Tierra en este su canal Tabandú. Igualmente a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, siga compartiendo nuestros videos. Están al alcance de todos en nuestras páginas de internet,
Facebook, también en nuestra página de Twitter, y síganos también por los canales del 124-5, nuestro canal Ilox TV Rey, ahí nosotros, cualquier duda, cualquier sugerencia, si ustedes ahorita en estos momentos tienen alguna duda con referencia al tema, aquí tenemos a un especialista, nuestro querido profesor Ezequiel, que nos va a contestar todas nuestras dudas, así que échenos esa llamadita, los teléfonos en unos momentitos más van a aparecer ahí en la pantalla. Pues vamos a continuar con este tema de vital importancia. Ahorita nuestro querido maestro Ezequiel nos estaba hablando sobre la importancia de la filosofía, ese sabor de la filosofía, el conocer lo que la persona es y asimismo conocer su realidad. Pero nos fuimos con esta pregunta: ¿qué entendemos entonces por capacidad de asombro y qué entendemos por lo que es la admiración? ¿Qué podemos decir de esto, Ezequiel? Pues precisamente, Enrique, como lo estabas comentando y retomando esa parte de la esencia de la filosofía, que es saborear las cosas, degustarlas, poner nuestros 5 sentidos para percibir esos estímulos, precisamente el asombro requiere, primeramente, de que un estímulo llegue a ti. Imagina tú a través del proceso evolutivo a nuestros antecesores, cuando llegaban a ver una erupción volcánica. ¡Ay, joder! ¡Qué impresionante era! Llegar a ver esos fenómenos de la naturaleza, que al menos a algunos no nos ha tocado. El verlo, precisamente, tus sentidos se excitan, es decir, se abren. Se despiertan. Te despiertas y quedas ante una situación de asombro, quedas impactado. Ese es el primer momento donde el filósofo antiguo empieza por asombrarse de todo lo que le rodea, ver las conformaciones de nubes, ver ciertos fenómenos de la naturaleza, como puede ser un maremoto, las estrellas en la noche, el recorrido que hacen, etcétera. Entonces viene esa parte de, hey, ¿qué pasa? Algo pasa ahí. En ocasiones, en las clases que doy, llego con una cajita. Sí. La pongo en el escritorio y les digo a los muchachos: hola, soy fulanito de tal, soy su profesor de filosofía, bla, bla, bla. Y yo veo que empiezan algunos muchachos a abrir los ojos. Y ¿qué hay ahí? Exactamente. ¿Qué hay en esa caja? Empieza la curiosidad. Algunos de los dichos populares, de manera errónea desde mi punto de vista, dicen que la curiosidad mató al gato. Sí, es el que por lo cual le dicen a la persona: no tengas curiosidad. No seas curioso. Exactamente, pero no. Al contrario. La curiosidad lleva al conocimiento. Hay ocasiones en que esa misma curiosidad puede ser recompensada. Entonces, tienes la cajita, la ve el alumno, más de alguno pregunta: ¿qué hay en la cajita? Ok, la curiosidad te llevó a asombrar. ¿Qué hay ahí? Quieres saber, quieres conocer. El ser humano, a través de sus procesos evolutivos, también quiso conocer. Vio los fenómenos de la naturaleza. Ver cómo una planta empieza a crecer, empieza a producir su fruto, le cuestiona. Y siempre está el por qué. Exactamente. Ve ciertas reacciones químicas en la naturaleza y desea saber el por qué. A mí me encanta una caricatura que pasan en cierto canal para niños, donde dice una cancioncita, una niña: yo quiero saber por qué el gato maulla, verde por fuera, rojo por dentro es la sandía, etcétera. Es decir, ese espíritu de asombro, de querer saber qué es lo que pasa. Entonces, llega el momento en que estos filósofos, a través del asombro, viene la etapa de la admiración. ¿Qué es la admiración? Precisamente es el momento en el cual empiezas a indagar. ¿Con qué? Con tu intelecto, con las herramientas que tienes intelectuales. Y empiezas a descubrir cosas. Y viene el primer momento importante de la filosofía. ¿Cuál es? La pregunta. Hace un momento decía, la filosofía es más preguntas que respuestas. Exactamente. Y entonces del asombro pasas a la admiración. Probablemente tú puedas preguntar: ¿y por qué el ser humano de hoy día no se asombra? La respuesta es sencilla. Vivimos en un medio muy mediático. Los seres humanos nos hemos llegado a convertir de cierta forma en unos robots.
unas máquinas. Todo muy mecánico. Exactamente, muy mecanizados. Tú puedes hacer la prueba con los muchachos en un entorno escolar y empiezas a hablar, a preguntar, y ellos actúan de manera mecánica. E incluso les puedes meter ahí una zancadilla, Sí. a manera de broma. Y ni se van a dar cuenta. Y ni se dan cuenta. Ves a la gente que sale de sus casas, ¿qué lleva en su mente? Voy a hacer esto, tengo que comprar esto, tengo que esto, ya no me alcanza, etcétera, 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 etcétera. Sí, sí, sí. Y hay una serie de fenómenos a su alrededor que no los capta. Y pierde la capacidad de asombro. Desgraciadamente, esto es parte de lo que vivimos, y también nuestras nuevas generaciones, hasta cierto punto, pierden la capacidad de admiración. Sí. Tenemos redes sociales que no son malas, son muy buenas. Son herramientas que nos sirven. Sin embargo, ahí muchas veces se pierde esa capacidad de asombro y de admiración ante eventos de la cotidianidad, donde tú dices, ¿cómo es posible que un muchacho ya no se inmute ante ciertas imágenes, Sí, claro. ante ciertas escenas? Y ahora es dinámico, pero robótico, y pierde esa capacidad. Si tú lo llevas a la playa, al monte, a acampar, se desespera. No tiene esa capacidad de adentrarse en sí mismo y empezar a explorar y asombrarse por lo que le Pero rodea. esto será, Ezequiel, porque se acostumbra, ya se acostumbró a todo, o por qué? ¿Por qué llega la apatía, la indiferencia a conocer, a preguntarte de las cosas? Esa es una muy buena pregunta a nivel filosófico. ¿Por qué? Pues hay muchas circunstancias, en efecto. ¿Cuáles? Como te mencionaba, todo ya es muy mediático. Todo lo tenemos al alcance de nuestras manos. En los tiempos de la Edad Media, donde no se contaba con tanta tecnología, grandes pensadores surgieron, igual en la antigüedad. Sí, eran pensadores muy Eran muy ilustres. profundos en lo que ellos investigaban. Sí, claro. El ser humano de hoy día, ¿qué es lo que le preocupa? Sobrevivir. Sobrevivir. No vivir, sobrevivir. Y está apurado precisamente... Dinero, 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 dinero. Es lo único que mueve. Exactamente. En un aspecto muy materialista, muy mecánico. Y pierde toda esa capacidad de asombro. Pero tenemos la firme esperanza de que ese ser humano, precisamente a través de espacios como este, vuelva a descubrir, a indagar. Algunas partes de la filosofía hablan de lo que es la pereza mental, o decían los medievales, la ignava ratio. ¿Qué significa eso? Es que te da flojera profundizar. Ujú. Por ejemplo, Por pura pasadita, Exactamente. Es tan fácil como bajar de Wikipedia algo y ya. Copiar y pegar. Copy-paste, exactamente. Y la vida no es así. Tienes Sí, que ¿no? profundizar. Hay cuestiones tan sencillas que las personas de hoy día les cuesta trabajo e incluso les da dolor de cabeza y por eso ya no lo quieren hacer. Cuando tú le preguntas algo tan sencillo como, ¿y tú quién eres? Y te dicen su nombre, su apellido, ¿Quién? Sus papás. su condición sexual, etcétera, pero no responden lo esencial. ¿Quién eres tú? Vendría la cuestión donde a mí me preguntarían, ¿y tú quién eres? A ver, dime. Pues precisamente esa es mi tarea, descubrir quién soy yo. Sí, sí, sí. Y entonces, aparte de quién eres tú, vienen otras interrogantes. ¿Por qué estás aquí? Porque tengo necesidad de trabajar. No, no, no. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es la esencia de que estés aquí, ahora, en este lugar? ¿Por qué no estás allá? ¿Por qué no estás en otro país? ¿Por qué eres tú hombre? ¿Y por qué no eres tú mujer? ¿Por qué eres tú en este momento bajo esta edad y no bajo otra? ¿Por qué eres tú en tu familia y no en otra familia? Sinceramente no me había preguntado yo Y todo empezamos eso. a indagar precisamente cuestiones que son esenciales. El capitalista, el apegado a cuestiones materiales diría, eso no tiene una utilidad, una Sí, sí. practicidad. Eso a mí no me interesa. A mí ponme a hacer ecuaciones, ponme a hacer esto y lo desarrollo inmediatamente. Sí. Y no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque esas áreas del saber humano nos sirven. ¿Para qué? Pues para ir en la cotidianidad creciendo. Pero hay algo que nos apasiona, que es precisamente la filosofía, la literatura, la poesía. Es lo que nos hace sentirnos seres humanos, precisamente. Entonces llega el momento en el cual el ser humano pierde ese contacto consigo mismo.
y no le ve utilidad. Decía nuestro profesor ilustre de filosofía en la escuela, él fue a hacer sus estudios a Alemania. Decían, ¿tú de dónde vienes? Yo de México. ¿Y eso dónde queda? Pues precisamente en tal parte geográfica donde... ¿Y por qué estudias filosofía tú? Pues es que el conocimiento, la sabiduría... Deberías de estudiar mejor economía. ¿Y por qué economía? Pues si tu país está muriendo de hambre, lo que ocupa es que tú estudies economía, no que pienses, porque necesitas comer y después pensar. Si te fijas, ese es un aspecto que atañe y que impacta a nuestra sociedad. O sea, primero está satisfacer necesidades y después seguirlas. Porque fíjate, Ezequiel, disculpa que te interrumpa. Yo lo veo, por ejemplo, en los niños. El niño como que pregunta, es como el filósofo por excelencia, ¿no? Exacto. El que se pregunta todo y de todo. ¿Y por qué el agua es azul? ¿Pero por qué entonces es transparente después? Todos están preguntando y la mamá llega como un momento de enfado y dice, niño, ya cállese. O sea, como que la mamá tampoco sabe responder. Exacto. Fíjate que acabas de mencionar algo que es fundamental y básico. Hace un momento decías, ¿por qué perdemos esa capacidad de asombro? Ese es un punto muy importante. Es verdad que el niño desarrolla esa habilidad. De hecho, el mejor filósofo que puede existir es un niño. Es el niño. Porque tiene esa capacidad de asombro y de admiración, de indagar, de preguntar, de cuestionar el porqué de las cosas. Y precisamente eso trata la filosofía, de conocer las causas últimas de todas las cosas bajo la luz de la natural de la razón. Y es donde el niño dice, a ver papá, ¿por qué llueve? Y el papá en su sabia lógica le dice, ¿por qué? Pues porque está nublado. Entonces dice el niño, pues ya me di cuenta de eso. ¿Y por qué está nublado? ¿Y por qué está nublado? Pues porque va a llover. Y si te fijas, es un juego de palabras donde el niño, ¿qué pasa con el niño? Pierde el interés. Sí. Si tú a un niño, ahora actuales teorías y sistemas educativos se enfocan en que el niño explore su propio conocimiento, precisamente por él, para utilizar esa herramienta que tiene el niño, ese pequeñito inquieto que desgraciadamente le califican como hiperactivo para no meterse en problemas. Que no se está quieto. Exactamente. En todo el día. Y lo que tiene es el deseo de conocer. Entonces viene la parte donde tú, como no tienes respuestas, no puedes hacer un proceso que ya decía Sócrates. En el tiempo de Sócrates, sus opositores eran los sofistas, personas que creían saberlo todo. Y daban respuestas a todo. Exactamente, pero no sabían, no tenían conocimiento. O sea, te convencían. Exactamente, era, pues, como dicen los jóvenes, era el rollo mareador. Y de, órale, eso hasta está que muy dices, bien, está bien. eso está padre. Entonces viene la parte donde precisamente Sócrates empieza a indagar y dice la malentendida frase que usan los alumnos muy hábilmente en los exámenes, sí. Y dicen, ¿por qué a Sócrates pasó a la historia por decir esa frase? Y a mí me reprueba, maestro. Cuando dice, yo solo sé que no sé nada. ¿A qué vamos con este punto? Precisamente Sócrates dice, al menos sé algo que no sé. Y ustedes creen saberlo todo. Y ni siquiera eso saben, que no saben. O sea, Sócrates muestra sencillez también, humildad. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué debe de hacer el papá? Para no matar ese espíritu de búsqueda del niño, de ese filósofo en potencia, de ese músico, de ese artista en potencia, ¿qué hace? Empieza a desanimarlo. Empieza a decirle cuestiones e incluso a vacilarlo, a jugar con lo que él quiere conocer. Sí. Y el niño pierde el interés, pierde esa chispa por seguir conociendo. Y el papá no tiene la capacidad de decir, hijo, no sé. Que ese también es un acto de sabiduría. Sí, claro. Decir, no sé. Entonces, es muy importante que desde esa etapa al niño se le dé una orientación. ¿Por qué? Porque sus preguntas tienen un fundamento muy esencial. Precisamente había una parte donde un niño comentaba algo muy profundo. Ahorita ya te di la pista, que era un niño. Sí. Pero su reflexión fue la siguiente. ¿Qué decía? Por más que me empeño en ser otro, termino cayendo en la cuenta de que sigo siendo el mismo. Lo dijo un niño de 5 años. Sí. El contexto bajo el cual lo dijo obviamente fue
Él quería ser un superhéroe. Pero fíjate lo profundo de su reflexión. Por más que me empeño en tratar de ser otro, caigo en la cuenta de que sigo siendo el mismo. Dios. Si te fijas, está todo un resumen Sí. de filosofía, de Sí, historia la de la verdad, sí. filosofía. Desde lo de Sócrates, desde el mismo Aristóteles, del mismo Platón, que se cuestionaban sobre el ser, hasta los filósofos modernos, Sartre, el existencialismo. Y fíjate, niño, de qué manera tan amena y tan deliciosa dice, por más que me esfuerzo en tratar de ser otro, sigo siendo el mismo. Y precisamente ese es un punto importante de la filosofía, tomar en cuenta esos cuestionamientos, que para quien no tiene tiempo, para quien vive en la mediatez de lo que le pone el ambiente, el contorno, no le toma importancia y mata a ese filósofo en potencia. Muy bien, Ezequiel. Pues vamos a continuar, Ezequiel. ¿Qué te parece si ahorita en unos momentitos vamos a unos cortes comerciales? No se aparten, vamos a regresar con otro cuestionamiento muy interesante. Vamos a hablar un poquito con Ezequiel sobre cuáles son estas ramas que estudia la filosofía. Porque dices que estudia todas las cosas, entonces nos gustaría que nos pudieras más o menos ir manejando cuáles son las líneas de acción de estas ramas. En unos momentitos más, volvemos. Descubre Tabandú, la nueva televisión. Zamora destruye nuestro arte, cultura, información. Participa, crea, colabora, es tu canal. Quédate y descubre que hay en esta región. Tu televisión, tu canal, tu medio de expresión. Tabandú iluminando tu horizonte para descubrir. Tabandú televisión, tu canal, tu medio de expresión. Sí, así es, no, pues de repente. Vamos a continuar aquí en su programa Diálogos de Nuestra Tierra con este tema muy interesante. Estamos hablando sobre la filosofía. ¿Qué es la filosofía? ¿Cuáles van a ser los conceptos de la filosofía? Hablamos ya un poquito sobre la capacidad de asombro y de admiración que tiene que tener nuestra gente y que tenemos que seguirla rescatando. Y ahorita, para continuar con nuestro programa, antes de irnos a este corte comercial, hablamos con Ezequiel sobre cuáles son estas ramas que se desprenden de la filosofía. Atendiendo que la filosofía estudia las cosas, ¿cuál podrían ser estas, Ezequiel? Pues muy bien, Enrique, hablamos de que como te impresionas, te admiras, te asombras, quieres buscar el saber. Entonces tienes que ir clasificando precisamente ese saber. Ya te mencionaba, Sócrates hizo la insistencia en definir conceptos, ideas. ¿De dónde viene la palabra idea? Precisamente un verbo griego que hace referencia al eido, a lo que viste. Es decir, es el registro de una impresión visual que se forma en tu cerebro a través de una sinapsis, etc. Esa es una idea, ese es un concepto. Entonces dice Sócrates, muy bien, ya lo almacenaste. ¿Cómo se llama? ¿Para qué te sirve? ¿Cuál es su utilidad? Y de ahí empieza a hacerse una clasificación. Ya después, Aristóteles fue el que empezó a hacer esa taxonomía, esa división de los conocimientos. Y decir, bueno, aquí hay
un reino, por así decirlo, aquí hay otro reino, tenemos un mineral, tenemos un vegetal, y empieza a ser una clasificación, Sí. pero no así burda, sino profunda, del conocimiento. O sea, ir delimitando el conocimiento para Exactamente, comprenderlo mejor. Exactamente. Entonces, comienza él a establecer una clasificación, lo que él le llama episteme o ciencia. ¿Qué es la ciencia? Decía Aristóteles, el hábito que tiene el ser humano de demostrar las cosas por sus causas. Eso es ciencia. Ya posteriormente en la Edad Moderna se le da otra connotación, como que medir, cuantificar, etcétera. O sea, aquí para la gente, porque yo escucho mucho esto, Ezequiel, ahorita hablaste de causas, es la epistemología, la ciencia. La episteme. O sea, buscar las causas, ¿no es lo mismo que casualidad? No, porque hablar de casualidad es referirnos a un caso que aconteció, ignorando cuáles son precisamente las causas que lo produjeron. Okay. Causa, estamos hablando de qué provoca que eso se dé. ¿Qué hay detrás? Exactamente, ¿cuál es la esencia? Y ahí viene una de las primeras ramas de la filosofía, precisamente, que es la metafísica. Pero no la metafísica que se confunde a veces con Walter Mercado, cuestiones de ese tipo, que dicen, yo soy metafísico. No, en filosofía metafísica estamos hablando de lo que hay más allá de la naturaleza, que esa es la definición de metafísica. Es decir, ¿qué es lo que provoca esos fenómenos? Sí. De esa metafísica, ¿qué se desprende? Que es muy importante, la química. La química va a buscar la estructura atómica, va a ver la esencia, las sustancias de las cosas y por qué se producen las reacciones, cómo es que se forman, y las empieza a medir, a cuantificar, etcétera. Entonces viene esa parte de la metafísica donde se desarrolla. Probablemente en ese mismo buscar el ser humano, sobre todo los griegos, empiezan a establecer otras áreas del conocimiento. Se desarrolla de la metafísica la ontología, es decir, hablar de todos los seres, de todos los objetos, de lo que es el reino animado, inanimado, cuáles son sus características. De ahí se desprende de la ontología lo que Aristóteles llamaba la filosofía de la naturaleza. ¿Y cuál es la filosofía de la naturaleza? Precisamente lo que hoy día nosotros conocemos como psicología, el estudio del alma. Y empieza a indagar las características del hombre. Y de ahí se desprende otra área, que es la antropología filosófica. Ojo, no la antropología que se estudia en centros como la UNAM, donde se ven los vestigios del hombre, quién es el hombre. O sea, antropología desde el punto de vista desde la filosofía. Filosofía, es decir, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué lo caracteriza? ¿Cuál es su esencia? Y ahí es donde en algunas situaciones las mismas personas no quieren indagar. Cuando tú le dices, ¿qué es lo que te hace ser tú? Y se quedan pensando, ay Dios. Y no pueden contestar y ¿Qué se ponen a me hace escuchar ser música. yo? Exactamente. ¿Qué te hace ser tú? Tú y tus circunstancias, tú en el aquí y el ahora. ¿Por qué estás en este mundo y por qué no estás en otro? Tomando en cuenta que el universo es un lugar amplio, enorme. Precisamente de ahí se deriva otra rama de la filosofía, que es la cosmología. ¿A qué pregunta responde la cosmología? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el origen? Y empiezas a entrar en todas las teorías que hay acerca del origen del universo. Y eso te da una pauta, más no te da todas las respuestas. Sí, claro, claro. De ahí se desborda otro tema muy importante, pero aquí hay que diferenciarlo. La parte de la teología va apegada a los sistemas religiosos del ser humano, a sus creencias, a sus valores. En la filosofía se aborda también el tema de Dios a través de la teodicea. Pero ahí el punto importante es que tú tienes que dar una respuesta bajo la luz natural de la razón. O sea, ¿vamos a probar que Dios existe? No a probar, porque eso es un tema muy complejo. O sea, vamos a indagar, a arañar a través de la razón. La posibilidad.
respetando a las personas en su postura. No estamos diciendo que no existan, ni que existan, ni entrar en esa discusión absurda, sino que estamos diciendo que bajo la filosofía hay una disciplina llamada teodicea, donde es posible, no se puede demostrar. Habrá colegas filósofos que estén en desacuerdo conmigo y digan que sí se puede demostrar que Dios no existe o que Dios sí existe. Es muy respetable su punto de vista. Sí. Desde mi experiencia particular y mi estudio personal es establecer una posibilidad del por qué se da ese fenómeno llamado Dios, que trasciende todo nuestro saber. Sí. La teología lo hace desde la fe. ¿Y la teodicea? Y la teodicea desde la razón. ¿Podrías decir, están peleadas? No. ¿Se complementan? Se complementan una de la otra. ¿Sí? ¿Por qué? Hablábamos de que Aristóteles nos decía que era la ciencia, la episteme. ¿Qué es la episteme? El dar razones de algo por sus causas. Sí. Entonces, si tú eres capaz de dar razones, estás haciendo ciencia. Muchos puristas dirán, es que no se puede porque no es medible, no es cuantificable. Sí, pues, pero eso es al nivel que nosotros nos movemos. Sí. Igual podemos establecer ese juicio de valor cuando le decimos al científico, a ver, las leyes son universales que tú estableces. ¿Ya las fuiste a probar a otra galaxia, a otra nebulosa? Y podrían cambiar totalmente distinto. Exactamente, entonces, como que es muy aventurado. Bueno, sin perdernos en el punto, entonces la teodicea nos da ciertas pautas para poder ver cómo existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el hombre es algo que se ha cuestionado desde siempre, la existencia de un ser supremo. Y es válido que tú digas que optas por elegir esa vía o que optas por no elegirla. Es válido. Sí. De todos modos, seguimos todos en armonía, yo no tengo por qué imponerte nada, ni tú a mí. Entonces, ese es el punto de la teodicea. Existe una rama muy importante, que precisamente los jóvenes de hoy día y los sistemas educativos se han olvidado de fomentarlo, y precisamente es la lógica. La lógica. ¿Qué se define por lógica? El pensamiento correcto. Que tus pensamientos sean estructurados de manera correcta y que los puedas emitir y que la otra persona los entienda. Si te fijas en tu experiencia profesional docente, te dice el muchacho, maestro, yo sí sé, pero no sé cómo decirlo. Sí, claro. Y entonces viene la parte de decir, bueno, entonces, puede ser verdadero lo que te diga, pero no correcto. Exactamente. No, más bien, puede ser correcto, más no verdadero. Sí, es cierto. Entonces, tú dices, si lo sabes decir. Si no lo sabes decir, no lo sabes. Es que sí, pero no me acuerdo. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Exacto. Precisamente ahí es donde entra la lógica. A que estructures tu pensamiento de manera correcta, de acuerdo a la gramática de tu país, etcétera, a esas reglas. Sí. Y que sea correcto. ¿A qué más nos ayuda la lógica, Enrique? A descubrir lo que se llama como falacias o sofismas, es decir, mentiras, cuestiones, pensamientos que son incorrectos y que se disfrazan como correctos o verdaderos. Y recuerda lo que dicen los dichos populares. ¿Cómo puedes hacer una mentira verdadera? Repítela muchas veces y se hace verdadera. Exacto, claro. Hasta que la gente se la crea. Y precisamente el joven de hoy día, el ser humano de hoy día, le da pereza pensar, estructurar su pensamiento. Y sí le dan dolores de cabeza, eso es real, eso es correcto. Tú ves que se empiezan a rascar la cabeza y de hecho tú mismo puedes hacer el experimento. Entras a un salón de clase, pones a reflexionar a tus alumnos, te sales un momento y cuando entras sientes el cuarto, la habitación nervioso, está caliente, el calor que se desprende de su cerebro por estar pensando y los empiezas a ver que cierran los se ojos. usa pues Ezequiel. Exactamente. Entonces, la lógica nos ayuda mucho a descubrir precisamente esas falacias, esas mentiras. ¿Por qué no conviene? Aquí ya me voy a meter en cuestiones pues un poco más complejas. ¿Qué te parece, Ezequiel? ¿Qué te parece? Disculpa que te interrumpa. Que en estos momentos nos vayamos a un pequeño corte comercial, que nuestra gente no se aparte y regresemos con lo que ahorita nos querías comentar. ¿Y qué te parece
ir ya cerrando con conclusiones. Muy ir bien. cerrando con conclusiones, que nuestra gente se vaya haciendo a la idea de, a ver, vamos a ir poniendo en una balanza todos estos cuestionamientos que se están dando. ¿Sí? En unos momentitos más volvemos, no se aparten, regresamos en su canal Diálogos de Nuestra Tierra. En Zamora celebramos a nuestros niños, construyendo un mejor presente. Realizamos festivales, promocionamos el arte, la cultura y nuestras tradiciones. Trabajamos por el orden y progreso para todos. Gobierno Municipal 2015-2018. Esto es T de Tabandú. Tabandú.com, tu portal de internet. Estás viendo Tabandú, tabandú.com, iluminando tu horizonte. Transmitiendo desde Zamora, Michoacán, México. Correo electrónico radio@tabandú.com. Sitio web www.tabandú.com. Tabandú.com, tu portal de internet. Iluminando tu horizonte. ¿Qué te costaba haber venido? Regresamos aquí a su programa Diálogos de Nuestra Tierra. Gracias por estarnos sintonizando. Igual síganos mandando sus mensajitos, contáctenos, algún programa que a ustedes les gustaría, mándenos sus sugerencias, nosotros les estaremos atendiendo. Pues ya se nos está acabando nuestro programa con nuestro querido invitado, el profesor Ezequiel. Vamos a cerrar con unas pequeñas conclusiones. Algunas palabras, Ezequiel, para irle dando ya esta forma a nuestro tema. Muy bien, Enrique, pues entrar en el terreno de la filosofía es muy amplio. Sí, sí, sí. Como te decía, todavía falta abordar lo que es la historia de la filosofía, los pensadores, sus propuestas, su visión. Pero me gustaría que abordáramos precisamente el hecho de la trascendencia de la filosofía. Sí. Aquella persona que es pensante, no intelectualoide, quiero aclarar. No que te comas y te bebas 1000 libros y que te memorices todo. Exactamente, eso no es filosofía. Aquella persona que ya tiene un pensamiento propio, que se mueve a su voluntad. Voy a citar a San Agustín, que decía, ama y haz lo que quieras. O sea, no lo que te venga en gana, hay que aclarar. Lo que en verdad quieras. De ahí viene la palabra voluntad, volo, querer, lo que anheles, pero de verdad, que ya lo hayas meditado, ya lo hayas reflexionado. Precisamente ahí va la filosofía, a generar personas que tengan pensamiento propio, que no sean masa, que no sean multitud. Que no te dejes llevar. Exactamente, que no sea manipulable ni sugestionable, que sea una persona con carácter y criterio propio. Precisamente por eso se viene dando en nuestro contexto, si quieres aquí en nuestra ciudad, aspectos muy mediáticos, muy prontos, donde el muchacho, la muchacha, el señor, la señora, no quieren tener ese espacio para generar su propio pensamiento. Sí, sí, sí. Quizás por temores, etcétera. Al sistema que le conviene,
tener una persona callada, sumisa, ignorante. ¿Para qué? Para que no me reclame y poderla explotar cuando yo quiera. Está calladita. Exactamente. De hecho, el filósofo es un peligro para este sistema. El filósofo es el peligro. Exactamente. Es un peligro Es un latente. peligro. ¿Por qué? Porque no es maleable, no es manipulable, no es masa. Es una persona que tiene la capacidad de descubrir esas mentiras, las injusticias. Quiero mencionar algo muy importante. ¿Cuáles son los 3 enemigos de la filosofía? Y que tú mismo vas a sacar tu conclusión y vas a decir, eso es correcto. Primero, la ignorancia. Pero no la ignorancia sana. ¿Cuál es la ignorancia sana? Que todos tenemos falta de conocimiento. Sí, claro. Y eso es válido. Me refiero a la ignorancia que es con cierta culpabilidad. No quiero conocer, me da flojera. La ignorancia nos lleva al fanatismo. ¿Qué es una postura fanática? Aquella persona que agrede sin conocer a otras personas, agrede sus puntos de vista y siempre está en una postura y en una actitud de rechazo a todo. No es cierto, no, dirían los filósofos, escéptico. Sí. Y viene el miedo a lo desconocido. ¿El miedo a lo Sí. desconocido? Estos son los 3 enemigos de la filosofía: la ignorancia, el fanatismo y el miedo. Tú mismo ve cómo se junta una multitud temerosa de algo que no conoce y se arma un frenesí, Sí, claro. una histeria colectiva, como ya te habrás dado cuenta. Sí. ¿Y qué pasa con esa histeria colectiva? Yo te pregunto a ti, ¿tú te sumergiste en ese contexto? No, ¿por qué? Porque tú eres un ser que se ha preocupado por preguntarse. Y dices, esas circunstancias a mí no me afectan, porque las conoces y ya tienes un pensamiento propio. Sí. Y es en el momento en que tú te vuelves un peligro para el ignorante, para el fanático y para el miedoso. Entonces, esos 3 aspectos son enemigos de la filosofía, de la sabiduría. Si nos remontamos a la Edad Media, a la misma Edad Antigua, Sócrates, ¿por qué murió? Por un grupo de ignorantes, fanáticos, y miedosos. Lo condenaron a beber la cicuta y murió como un mártir de la filosofía. Hablando en terrenos de otro personaje súper sabio, el mismo Jesús de Nazaret murió a manos del ignorante, del fanático y del miedoso. En la Edad Media muchos sabios fueron perseguidos precisamente por el miedo, por la ignorancia y por el fanatismo. Hoy día esos 3 factores sigue viendo eso. Siguen moviendo a nuestra sociedad, desgraciadamente, Enrique. ¿Cuál sería nuestro reto? Y sería la invitación que haríamos precisamente a tu audiencia. Sí. Comienza a preguntarte, como dicen los chavos, ¿qué onda conmigo? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? No estoy allá. ¿Por qué estoy aquí? Y no antes o después. ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es el fundamento que tengo para estar aquí? ¿A dónde voy? ¿Cuento con lo necesario para ese lugar a donde voy o para esa circunstancia? Y estarte cuestionando. Eso sería algo pues ideal, Sí. como lo decía Tomás Moro en su Utopía, sería establecer algo inalcanzable, pero aún ahí es muy padre. ¿Por qué? Porque empieza la persona a reflexionar, Sí. a caer en la cuenta de algo. Entonces si vemos, la filosofía pues no es algo tedioso, No, para nada. no es algo aburrido, y eso sin mencionar que hay sistemas de filosofía, por ejemplo el sistema de filosofía oriental, que nos muestra precisamente cómo es la persona oriental y cómo es la occidental. Nosotros nos preocupamos por estar rígidos, firmes, fuertes, e incluso nuestros muebles son así, porque representan nuestro pensamiento, rígido y flexible. Sí. Y más pronto, por ese sistema que tenemos de pensamiento, nos enfermamos, nos metemos en problemas, etc. El oriental es más flexible. Más tranquilo. Lo ves tú que practicas sus yoga, sus meditaciones, y ves cómo su cuerpo es flexible y es reflejo de su mente, de su pensamiento, que también es flexible. Nosotros somos cuadrados, mediáticos. Comprobar todo. Exactamente. Y ellos no. Ellos más ligeros, más sueltos, así es su pensamiento. Entonces podemos hablar de una gama de cuestiones
que nos llevan al mismo punto. Y me gustaría terminar precisamente con esa frase de Sócrates, que algunos pues dicen que no es de él y no se atribuye, el famoso adagio de hombre, conócete a ti mismo, que veíamos precisamente los bustos griegos realizados con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque se está mirando hacia adentro, se está conociendo a sí mismo. El día que tú te conozcas a ti mismo vas a comprender todo lo que hay a tu alrededor y no necesitarás más, pero no es algo fácil. Qué bien. Es un proceso arduo, de paciencia. A mis alumnos les digo, ¿quieren aprender filosofía? Sí, tengan paciencia. Ten mucha paciencia. ¿Por qué? Porque ahorita todo es mediático. Sí, sí, sí. No, es paciencia. Y que tengas el gusto. Saborear, degustar de la vida. Por eso, si alguien quiere practicar la filosofía, váyase a la plaza, siéntese a un lado de una persona adulta ya de 70, 80 años. Empiecen a platicar. Y vas a escuchar la sabiduría pura. Sí, sí, sí. No menosprecio los libros, no, para nada. Sino estamos hablando de degustar, de saborear, precisamente. Ezequiel, pues muchas gracias. Muchas gracias. Lástima que nuestro programa se nos esté yendo de las manos. Es más, ya se nos fue el de esta semana, pero muy interesante. Y ojalá que toda nuestra gente, toda la gente que nos estuvo sintonizando y la gente que no nos sintonizó por ahí, pues ojalá que la gente que sí nos vio comparta todo esto. Conocernos a nosotros mismos. Me gustó mucho con lo que terminaste, Ezequiel, el cerrar los ojos y verte hacia ti mismo. Porque ahora lo veo con tanta cosa del ruido, como que no queremos estar con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias, Ezequiel. Fue un placer, un gusto. Gracias por tu compañía. Esperemos que no sea la última vez que estés aquí con nosotros, compartiendo de tu sabiduría, de tu experiencia, pues de tus años de docencia, más que nada. Pues muchas gracias. ¿Algún saludo, Ezequiel, que quieras mandarle a tu gente, a alguna persona? Dicen los artistas, un saludo para todos mis seguidores y admiradores, para todos mis alumnos. Qué bien, con mucho cariño. Ezequiel. Pues ahí está, el saludo de Ezequiel. Yo también le mando un saludo a todas nuestras personas. Síganos contactando en nuestras páginas de internet. No se olviden de estar viendo nuestros programas todos los martes en punto de las 6 de la tarde en su programa Diálogos de Nuestra Tierra. Siga sintonizando su canal Tabandú. Nos vemos para la próxima. Que Dios los bendiga. Hasta luego, Ezequiel. Muchas gracias, Enrique. Hasta luego. Hasta luego.